Vamos a seguir justamente en ese tema con otro miembro de la Comisión de Educación, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, con quien tenemos contacto hasta ahora. Diputado, ¿cómo está? Hola Nicolás, ¿bien y usted? Bien, muchas gracias. A ver, estábamos conversando con el diputado Winter, justamente compañero suyo de la Comisión de Educación. Él apunta a que es, parafraseando un poco, una buena noticia que haya renunciado la exministra Marcela Cubillos, porque va a poder hacer activismo político en donde debería hacerlo, que es finalmente en la campaña al rechazo. Mire, el diputado Inter habla con la soltura de alguien que nunca va a llegar a ser gobierno, digamos, o sea, que representa un sector de la sociedad que francamente, cuando él dice que en definitiva aquí hay una ultraderecha y que él no va a llegar nunca a cualquier acuerdo, a ver, por favor, si hemos visto una actitud, Nicolás, por parte del Frente Amplio en la Comisión de Educación, es que no hay ningún interés de dialogar. Cuando aquí se dice que la ministra Cubillos no ha tenido interés de dialogar, por favor, o sea, sí son todos los esfuerzos posibles. Lo que pasa es que el Frente Amplio tiene una particularidad, que es que ellos creen tener todas las respuestas en su cabeza, entonces ellos dialogan, pero no están dispuestos a moverse una coma de sus ideas. Entonces yo por lo menos me tomo las palabras de Gonzalo como de quien vienen, cuando él dice que la ministra no conversaba con los actores involucrados, eso tampoco es cierto. Entonces yo creo que la ministra Cubillos cumplió un rol muy importante, que fue sacar leyes relevantes adelante. Junto con eso hizo cosas, porque para algunos creen que todo se agota en el mundo del Estado y las leyes, pero acá hubo la implementación de cosas muy relevantes como el reforzamiento escolar de aquellos colegios que estaban en situación de vulnerabilidad, una revolución en lo que respecta a las metodologías del inglés, un reforzamiento de los planes docentes. O sea, los ministros de Educación, a diferencia de lo que cree el Frente Amplio, y que fue lo que practicó cuando asesoraba a Nicolás Izaguirre en el gobierno anterior, o sea, anterior, digamos, se juega mucho más en el aula y en la pedagogía Diputado. que en la discusión ideológica donde ellos se mueven. Y respecto a la crítica sobre la gestión de Marcela Cubillos sobre la implementación de la nueva educación pública, que más bien mostraba su rechazo a una ley y mostraba que estaba obligada a implementar y que esta tiene retrasos. ¿Qué opina sobre esa mirada? Mire, a ver, yo creo que estamos todos claros que si de nosotros dependiera, no avanzaríamos ni una coma en este proceso de desmantelamiento de la educación particular subvencionada, de estos servicios locales de educación que muestran falencias de diseño graves, y en este sistema de admisión que, digámoslo, hasta el día de hoy nos genera muchos problemas con muchos muchachos de muy buenos resultados y digamos, estudiantes de muy buenos resultados académicos, pero que en la práctica no quedan en los establecimientos que quieren. Pero el gobierno ha cumplido la ley a cabalidad. El diputado Inter sabe perfectamente que nos fue a exponer la nueva directora de Educación Pública hace un par de semanas antes del receso legislativo y nos contó cuál es el avance que se está implementando en los distintos servicios locales, tanto los que están en ejecución como los que vienen. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Yo creo que los chilenos están cansados un poquito de esta crítica fácil, en donde todo se simplifica, porque aquí cuando se dice, por ejemplo, que el presidente de la República es antipatriota, o sea, yo francamente ya un poco le da rabia a uno cuando se dicen cosas como esa, porque uno dice, ¿cuándo esta oposición tan reduccionista, tan simplista va a empezar a estar a la altura de las circunstancias y nos va a empezar a ayudar? Mire, nos tienen entorpecido, Nicolás, la subvención para la educación parvularia hace meses. ¿Sabe usted por qué? Porque no quiere que le llegue ni un peso a las escuelas privadas. Y la gente lo que quiere es poder contar con escuelas para que sus hijos se formen con educación de calidad. Entonces, ¿hasta cuándo esta perorata contraria a la educación privada? Último comentario. ¿A usted qué le parece que el Instituto Nacional esté en la posición que está? ¿Usted considera que eso es culpa de nuestro gobierno? No, pues es culpa de las malas políticas implementadas en el gobierno anterior y esta tolerancia endémica que algunos sectores tienen con la violencia estudiantil. Entonces, empecemos a hacer las cosas de manera correcta y dejémonos de palabrería e ideología, que la verdad que la educación la tiene bastante cansada. Diputado Charper, le hago la misma pregunta que le hice al diputado Winter, muy en la onda educacional. ¿Qué nota le pondría usted a la exministra Marcela Cubillos en su gestión? Un 6, Por... simplemente porque un 7, la verdad es que uno los 7 nunca los pone porque quizás hay algunas cosas que se pudieron, todo lo que usted quiera, por eso le pongo un 6, que es un muy buen desempeño, porque yo considero que la ministra Cubillos realmente tuvo la valentía para defender ideas en momentos impopulares, para defender a aquellos estudiantes que querían tener derecho a estudiar respecto de ciertos violentistas y para empujar agendas educacionales que son importantes, que son
las agendas pedagógicas que afectan la vida de los estudiantes, meterse a las aulas, trabajar con la innovación tecnológica, en temas de inglés, en temas de educación parvularia. Mire, la ministra Cubillo lo que intentó hacer es hablar de educación. Mientras a algunos les encantaba que ella hablara de cosas ideológicas como lo que hacía el gobierno anterior, ella trabajó en educación. Y al menos yo espero y estoy seguro además que el ministro Figueroa va a hacer la misma senda porque trabajaba muy codo a codo todos los temas. Ahora, con lo que es esta situación entre la oposición, el oficialismo y el Ejecutivo en términos de educación, de hecho lo conversábamos, en educación siempre han habido dos polos, dos miradas y esto lleva bastante tiempo. ¿Cuál cree usted que es el desafío del subsecretario Figueroa? Porque independiente de tener estas dos miradas, la ciudadanía lo que quiere son resultados, buenos acuerdos, buenos proyectos de ley, una buena educación finalmente. Claro, mire, aquí hay dos miradas muy distintas. Para ciertos sectores la prioridad está en la educación superior, por eso impulsaron con fuerza la gratuidad de la educación superior y efectivamente hay una especie de énfasis en lo estatal. Esa es como una mirada. Nosotros, en cambio, creemos que los énfasis están primero en la educación parvularia y por eso hemos sido tan insistentes en fortalecer la educación parvularia. En segundo lugar, que la verdadera revolución de la educación se da en el aula y por lo mismo hemos estado invirtiendo mucho esfuerzo y energía en ese ámbito de la sociedad. Y lo tercero, nosotros creemos en los modelos mixtos, donde hay educación pública, pero también hay una educación, digamos, particular que muchas personas añoran. Entonces, ¿cómo se concilian esos dos mundos? Bueno, entrando en diálogo y buscando a los sectores moderados. Mire, yo veo con muy buenos ojos esta carta que recibimos hace un par de días por parte de ciertos líderes de la centroizquierda, que en el fondo, ¿qué es lo que están diciendo entre líneas? Es, dejemos de lado los reduccionismos, dejemos de lado los extremismos, dejemos de bailar al ritmo del Frente Amplio y empecemos a recuperar esa identidad que tiene la centroizquierda moderada, que Nicolás, déjeme decirle, tiene fuerza electoral, tiene fuerza social, existe y tiene mucho que aportarle al país. Entonces, yo confío que el subsecretario Figueroa se haga parte, que el ministro Figueroa se haga parte de este impulso y que construyamos políticas de Estado en educación con esos sectores moderados. Yo estoy seguro que si logramos eso, vamos a dejarnos de estas discusiones ideológicas que lamentablemente muchas veces no le cambian una coma la educación a nuestros estudiantes. Diputado Scharper, ¿cree usted que la oposición torpedeó, no dejó trabajar a la ministra Cubillos, pero más allá de lo que puede ser la crítica política, en los factos, en los hechos, cree que fue así? Porque también considerando que si usted me dice que sí, que yo creo que lo va a decir, eso también se puede mantener para el nuevo ministro y en estos tiempos claramente necesitamos llegar a soluciones más que conflictos de uno u otro lado y que no nos deje trabajar uno u otro lado, digamos. Mire, le voy a dar ejemplo y usted se forma sus propias opiniones. Cámara de Diputados, tenemos un proyecto de subvención de educación parvularia frenado hace meses, que lo que hace es incrementar la subvención para la educación parvularia en un 60%. ¿Sabe por qué lo tienen frenado? Porque no quieren que eso llegue a jardines que sean manejados por particulares. Y eso no tienen frenado un proyecto que va en claro beneficio a las personas. Comisión de Educación del Senado, reforma al crédito con aval del Estado, que más allá de toda consideración unifica los créditos, crea una tasa única, crea una situación en donde usted solamente paga si recibe ingresos. O sea, es una revolución a cómo hemos entendido el financiamiento estudiantil y también lo tienen frenado. Entonces, yo acá no se trata de quién es ministro o ministra, sino que se trata de si la oposición va a hacer prevalecer el bien común o va a hacer prevalecer esta cosa que uno escucha entre los pasillos, media mezquina, es que no le aprobemos la reforma de la derecha porque si no el que va a capitalizar el estallido social va a ser Piñera. Entonces la pregunta es, ¿van a hacer privilegiar la mezquindad o van a hacer privilegiar el bien común? Y si privilegian el bien común, yo no tengo duda que esto, la sala cuna universal, mejor FONASA, la reforma previsional, en fin, Nicolás, la inmensidad de cosas que tenemos en marcha, ojalá las podamos sacar adelante en el corto plazo. Diputado, por último, en un tema relacionado, por supuesto, en estos días, el senador Alamán puso en su cuenta de Twitter, rechazar es condenar la violencia. Hubo una respuesta del presidente de Renovación Nacional, de su partido, dijo, es revivir la campaña del sí. ¿Qué opina de eso? Mire, yo le diría al diputado Desbordes que él tomó el compromiso de ser presidente de esta campaña. Y yo creo que en comentarios como eso falta gravemente ese compromiso.
Y respecto del fondo, mire, yo llevo ya varios días recorriendo distintas comunas aquí en el sur de Chile, ahora estoy en Carahue, y lo que nos dice la gente no es que hay una campaña del terror, sino que lo que hay es efectivamente un temor fundado por la incertidumbre que genera muchas veces la violencia, que genera esta hoja de ruta incierta de la hoja en blanco. Entonces, si aquí lo que algunos pretenden es que nosotros no hagamos de voceros o visibilicemos esa sensación, francamente estaríamos faltando nuestro compromiso con los vecinos. Aquí hay un hecho real, hay líderes que suscriben, lideran, y aquí lo tengo en Osorno, estaba hace poco aquí en Osorno, vociferan el apruebo, como el alcalde Jadwe, que hace un par de días atrás dio una entrevista donde él dice que es legítimo emplear la violencia contra carabineros. Entonces, yo entiendo que esa cosa, yo no he dicho que todos los líderes de apruebo estén en una posición como esa, pero no desconozcamos ni tapemos el sol con un dedo, que hay algunos que tienen una relación bastante condescendiente con la violencia. Entonces, yo aquí le pediría especialmente a la gente de mi partido que destine más esfuerzo en defender sus campañas y no tanto esfuerzo en comentar ni criticar las de los demás. Diputado, a propósito de lo que conversamos, ¿qué rol va a jugar Marcela Cubillos en la campaña del rechazo? Uy, eso va a tener que preguntárselo a ella. Pero no estará definido, digamos. Mire, yo consideraría una gran noticia para la campaña del rechazo que alguien del liderazgo, de la fuerza y de la capacidad de convicción, especialmente para los sectores medios como Marcela Cubillo, tomara un rol en la campaña del rechazo. Pero evidentemente eso es algo que tiene que resolver ella. Yo creo que ha hecho un gran trabajo como ministra y ojalá siga participando activamente de la vida política del país. Bien, diputado Diego Chalper, nuevamente gracias por este contacto con Canal 24 Horas, que esté muy bien. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Nos vemos, hasta luego.